El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura mítica del folclore de las montañas del Himalaya. Aunque se ha descrito en varios relatos locales durante siglos, los científicos han sido escépticos sobre la existencia de tal criatura. La leyenda del Yeti fue popularizada en Occidente de la década de 1920, principalmente por exploradores y montañistas que afirmaban haber visto huellas y escuchado gritos extraños en las nieves del Himalaya. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas expediciones para investigar la existencia de tal criatura llamada Yeti, aunque los resultados han sido en gran medida infructuosos. Pero vamos a adentrarnos en toda esta leyenda del folclore de las montañas del Himalaya y en los estudios científicos que se han realizado para darle una explicación al misterio del abominable hombre de las nieves, el Yeti. La leyenda del Yeti, o abominable hombre de las nieves, es una historia que se ha transmitido de generación en generación en las poblaciones del Himalaya, en Nepal, Tibet y Bután desde hace siglos. La primera referencia escrita que se tiene de esta leyenda es del siglo XVII, en el diario de un explorador británico llamado John Lockwood Kipling, quien menciona haber escuchado sobre una criatura parecida a un mono gigante en los Himalayas. El primer avistamiento reportado de una criatura desconocida que se asoció con el Yeti, o abominable hombre de las nieves, fue en 1921 por un expedicionario británico llamado Charles Howard Bury en el monte Everest. Howard Bury dijo haber visto huellas de una criatura grande y desconocida en la nieve, y desde entonces se han producido múltiples avistamientos y reportes de huellas pertenecientes a este ser mitológico en diferentes partes del mundo. El nombre del Yeti fue dado por exploradores británicos en el Himalaya, en la década de 1920. La palabra Yeti es una corrupción de la palabra tibetana Yi-Dax, que significa oso rocoso u oso grande. El Yeti, o el abominable hombre de las nieves, es una misteriosa criatura con el aspecto de un gran mono que se dice habitó las montañas altas de Asia, ocupando desde hace siglos un lugar destacado en la mitología de Nepal y el Tíbet. Los avistamientos de esta criatura mitológica han sido reportados durante siglos. Sus huellas, dicen las crónicas del lugar, han sido vistas en innumerables ocasiones, y las leyendas sobre un hombre grande que habita la cordillera del Himalaya han sido transmitidas de generación en generación por sus oriundas gentes. Una de las principales razones por la que es difícil determinar la existencia del Yeti es porque hay poca evidencia concreta de su existencia. La mayoría de los testimonios de avistamientos se basan en huellas de pie o en avistamientos de la criatura a lo lejos. Si bien estas pruebas son sugerentes, no son suficientes para probar la existencia de una criatura que se ha mantenido en las sombras durante tanto tiempo. Un nuevo estudio de ADN realizado sobre las presuntas muestras de Yeti albergadas en museos y colecciones privadas están proporcionando una idea de los orígenes de esta leyenda del Himalaya. A pesar de la falta de evidencia concreta, todavía hay muchos creyentes en el Yeti y algunos han llevado a cabo investigaciones serias sobre su existencia. Una de estas personas es el antropólogo estadounidense George Agostino, quien ha investigado la existencia del Yeti desde la década de 1950. Recuerda que si has llegado hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para recordarte cada vez que subamos un nuevo video. Continuemos. Agostino ha recolectado evidencia y testimonios de lugares tan alejados como Nepal, Bután y Tibet, y ha utilizado ese conocimiento para realizar una serie de estimaciones sobre el comportamiento y el hábitat del Yeti. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo constante, no ha encontrado evidencia física del Yeti. Otro investigador que ha enfocado su trabajo en el Yeti es Brian Sykes, un genetista evolutivo de la Universidad de Oxford. Sykes llevó a cabo un estudio en 2014, en el que analizó las muestras de ADN tomadas de una serie de pelajes supuestamente pertenecientes al Yeti. Los resultados del estudio, publicados en la revista científica Proceedings of the Royal Society V, sugieren que las muestras analizadas no pertenecen a ninguna criatura desconocida. En su estudio, Sykes analizó las muestras de ADN de varias criaturas, principalmente de osos, que se habían recolectado en Nepal, Bután y el Tíbet. La mayoría de las muestras pertenecían a osos marrones, mientras que otras eran de osos negros asiáticos. Aunque algunos de los pelajes analizados parecen diferir de los cualquier oso conocido, Sykes cree que estas diferencias pueden explicarse por la variabilidad natural en la apariencia de los osos. La científica Charlotte Limbisk, profesora de Ciencias Biológicas de la Facultad de Arte y Ciencia de la Universidad de Buffalo, Estados Unidos, analizó 9 especímenes de Yeti, incluidas muestras de huesos, dientes, piel, pelo y heces recolectadas en el Himalaya y la meseta del Tíbet. De todas ellas, una resultó ser de un perro. Sin embargo, las 8 muestras restantes resultaron pertenecer a varios ejemplares de osos negros asiáticos, osos pardos del Himalaya u osos pardos tibetanos. La científica concluyó que los hallazgos sugieren de una manera reveladora que los fundamentos biológicos de la leyenda del Yeti se pueden encontrar en los osos locales. Lindqvist sostiene que la ciencia puede ser una herramienta útil para explorar las raíces de los mitos sobre criaturas grandes y misteriosas. De este modo, señala que en África, la famosa leyenda occidental de un unicornio africano fue explicada a principios del siglo XX por investigadores británicos que encontraron y describieron el okapi de carne y hueso, un pariente de la jirafa,
que parece una mezcla entre la propia jirafa, una cebra y un caballo. En Australia, donde personas y animales descomunales pudieron haber coexistido hace miles de años, algunos estudiosos han especulado que las referencias a enormes criaturas parecidas, animales en la mitología aborigen, pueden haber surgido de encuentros antiguos con la megafauna real o sus restos, conocidos hoy a través del registro fósil australiano. Los científicos cuestionaron el ADN mitocondrial de 23 osos asiáticos, incluido el de un supuesto yeti, y compararon estos datos genéticos con los de otros osos en todo el mundo. Este análisis mostró que, si bien los osos pardos tibetanos comparten un ancestro común cercano con sus parientes norteamericanos y euroasiáticos, los osos pardos del Himalaya pertenecen a un linaje evolutivo distinto, que se separó desde el principio de todas las demás especies de osos pardos. Esta división ocurrió hace unos 650.000 años, durante un periodo de glaciación, según los científicos, los cuales sugieren que la expansión de los glaciares, la geografía montañosa de la región, pudo haber causado que los osos del Himalaya se separasen de los demás, lo que les llevó a un prolongado periodo de aislamiento y hacia un camino evolutivo independiente. Además, Lindqvist señaló que rastrear la existencia de los orígenes de la leyenda del Yeti está sacando a la luz una identidad de información sobre la historia evolutiva de los osos asiáticos. Los osos en esta región son vulnerables o están en peligro crítico desde una perspectiva de conservación, pero no se sabe mucho sobre su historia pasada, afirma la investigadora. Continuó, los osos pardos del Himalaya, por ejemplo, están en grave peligro de extinción. Clarificar la estructura de la población y la diversidad genética puede ayudar a estimar los tamaños de las poblaciones y elaborar estrategias de gestión, agregó. Al final, la existencia del Yeti seguirá siendo un misterio, aunque hay muchos informes y testimonios de avistamientos, no hay pruebas concretas de su existencia. Los científicos que han investigado la criatura han sido escépticos de su existencia, citando la falta de evidencia física, la posibilidad de que los informes se deban a malinterpretaciones de huellas de animales o simplemente folclore local. Aunque hay muchos creyentes en la existencia del Yeti, hasta que se presente alguna evidencia concluyente, es poco probable que se resuelva este misterio. Pero cuéntanos tu opinión, ¿crees que existe o no el Yeti? ¿O como otros lo llaman el abominable hombre de las nieves? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima entrega. Bye.